eh, esta realidad eh, que da cuenta de el poder de las empresas hoy en el mundo. Las empresas han adquirido una dimensión tal que son muchas de ellas más poderosas que los estados. Ustedes están viendo eh, dos gráficos que dan cuenta de las compañías más importantes del mundo, de su valor de mercado, y esos gráficos hacen una comparación con el PIB, el Producto Interno Bruto de distintos países. Y ustedes pueden ver que las empresas ahí seleccionadas, que son las empresas más importantes del mundo al 2023, tienen un poder económico mayor que el de, no de cualquier estado, sino que de estados de llamado primer mundo, y también de estados tan importantes geográficamente y políticamente, demográficamente como México, Italia, Emiratos Árabes, Austria, Rusia, en fin. Son empresas de distinto ámbito. No necesito introducir ni a Apple ni a Microsoft porque estamos funcionando en sus plataformas, querámoslo o no. Eh, pero sí, Aramco es una empresa petrolera. Bueno, Amazon del mundo, en fin, ha empezado con literatura, pero hoy día se ha ampliado a muchos rubros, en fin, Facebook. Eh, um, a la derecha tenemos un gráfico que ejemplifica en un caso que es Microsoft, digamos, el poder económico que tiene Microsoft en relación a países como Canadá, tiene un manejo financiero superior al de Canadá, al de México, al de España, al de Holanda, al de Brasil, etcétera, etcétera. Suiza, Bélgica. Entonces, obviamente, son una preocupación para los derechos humanos. Pero eh, aparte de su poder económico, ¿m? Vamos a ver, eh, precisamente por su poder económico, ejercen una presión sobre los estados que intentan proteger los derechos humanos. Y esto tiene que ver con una realidad que no vamos a abordar en esta sesión, que es la de la globalización económica, la de los acuerdos comerciales internacionales, ya sea bilaterales, multilaterales, y los acuerdos de inversión con empresas que están vinculados a cláusulas que obligan a los estados que reciben esas inversiones a aceptar mecanismos de demandas de inversores. Los inversores pueden demandar a los estados no pueden, de acuerdo a esos mecanismos, demandar a los inversores. Tal vez los pueden demandar al amparo de normativa nacional, doméstica, pero al amparo de esos acuerdos, los inversores demandan a los estados por modificaciones al estado original de esos acuerdos. Y vemos que en el caso de América Latina, eh, eso ha tenido implicancias enormes, una cantidad enorme o muy importante de de esas demandas de empresas, preferentemente mineras de gas, de petróleo, preferentemente de Estados Unidos, de Canadá y de Europa, preferentemente en Argentina, Venezuela, México, Perú, que obligan a los gobiernos que adoptan medidas para proteger la salud, el medio ambiente, los derechos humanos, a pagar grandes cantidades de dinero em, eh, como una indemnización.
decretada o al amparo de esos mecanismos arbitrales comerciales a los que están obligados los estados cuando suscriben estos acuerdos de inversión, el llamado CIADIS, vinculado al Banco Mundial, Centro de Resolución de Disputas. Entonces, de nuevo, nos encontramos con que las empresas inversoras tienen más poder que los estados. Y si vamos a nuestro país, que aparentemente es un país que no ha tenido, y sí ha tenido demandas, pero no de la magnitud de otros países de América Latina, pero tenemos una realidad muy compleja del poder de las empresas versus el poder de los estados. Y esto se ejemplifica de una manera radical en el caso de las asociaciones de fondos de pensión, que fueron impuestas en dictadura, a la cual estamos vulnerando los principios del derecho a la libertad, que está consagrado en la Constitución que aún tenemos, la de 1980. No tenemos más opción, los trabajadores, de afiliarnos a, a- a esas AFP. Y la reciente reforma, por mucho que se señale que haya sido un avance al obligar a los empleadores a aportar a las pensiones, nos mantiene cautivos de esas AFP, que de acuerdo a la Fundación Sol, al 2022 tenían capitales que eran equivalentes casi al 80% del Producto Interno Bruto. ¿Cómo este es un fenómeno global? Se ejemplifica en Chile, en el caso de las AFP, de una manera radical. La AFP, entre paréntesis, el 70% de los recursos que captan las AFP de sus afiliados van a proyectos de carácter extractivos, de acuerdo también a investigaciones de la Fundación Sol. Y eso nos sitúa en una realidad tremendamente compleja, global, y muy perceptible en nuestra modesta opinión en este país, que es el fenómeno de la captura corporativa, ¿no? Y esa captura corporativa ha sido definida por una red de derechos económicos, sociales y culturales de la que desde el observatorio somos parte, como la captura que ejerce una élite económica eh, que socava la realización de los derechos humanos y los derechos al medio ambiente mediante influencia indebida en las instituciones y en los responsables de tomar decisiones a nivel nacional, pero también a nivel internacional. Y una de las manifestaciones más evidentes de esa captura corporativa es la que se ejerce en los poderes legislativos, fundamentalmente, porque son esos poderes legislativos los que establecen las normas y las reglas del juego en las que se desenvuelven los actores económicos. Eh, y como ustedes están todos y todas involucradas en la defensa de derechos humanos en sus territorios, o al menos quieren profundizar en ello, están conscientes de que esta es una realidad, una lamentable realidad que vivimos en Chile, y por eso la importancia de conocer la evolución que ha habido en el mundo, de la cual Chile se ha hecho eco muy tímidamente para intentar frenar esa captura corporativa y avanzar hacia normas, hacia principios y idealmente hacia normas que, que exijan a esas empresas respetar los derechos humanos, prevenir los daños a los derechos humanos y reparar los daños a los derechos humanos que provoquen a través de su actuación directa o indirecta. Y eso es lo que vamos a ver hoy, pero a mí me parecía que una introducción a este tema no puede hacerse sin un contexto, y ese es el contexto global, y ese también
lamentablemente es el contexto país. Y lo que vamos a ver hoy, que Catalina de alguna manera introducía y también está en los contenidos de esta escuela, son, digamos, algunos antecedentes de cómo esta temática se ha ido posesionando en el ámbito internacional. Eh, y una de las maneras, no la única, son estos principios rectores de Naciones Unidas sobre derechos humanos y empresas de la última década y media, cómo eso se manifiesta a nivel de país en estos planes nacionales de derechos humanos y empresas, cómo se manifiesta también en otros instrumentos de entidades internacionales como la OSD o OCDE, Organización Económica para el Desarrollo, estas directrices sobre empresas multinacionales, sobre conducta empresarial responsable, como, aunque no vamos a ver con toda la profundidad que quisiéramos, el sistema interamericano de derechos humanos ha asumido esta temática también, tanto en sus directrices como en su jurisprudencia. Y finalmente les vamos a sugerir un trabajo grupal para tratar de aterrizar estas directrices, estos avances a situaciones concretas como las que ustedes viven a través de un ejercicio que les vamos a proponer. Y voy a tratar de estar en el tiempo y si no, Catalina, Mabel, les pido que me llamen me lo señalen cuando estemos un poco en la hora. Bueno, los antecedentes. Cuando los derechos humanos, la lucha por los derechos humanos tiene siglos, pero en su versión más contemporánea emergen en la posguerra, Segunda Guerra Mundial, por razones que hoy día vuelven a ser de toda actualidad. eh, y se manifiestan en la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el 48, y en los pactos complementarios que vienen a convertir en obligaciones vinculantes para los estados que los ratifican de derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales y culturales. Esencialmente, estos instrumentos establecen a un sujeto obligado de derechos que son los estados. Y estos estados tienen distintas obligaciones de respetar, de proteger, de cumplir o de aplicar. Antes se hacía la distinción que los derechos civiles y políticos eran las libertades y que eran como derechos que obligaban al Estado no, a dejar hacer, a abstenerse, versus los derechos económicos, sociales y culturales, hoy día ambientales también, eh, eran derechos que requerían de la acción del Estado. Sin embargo, hoy día esa visión está un poco superada y se entiende que ambos derechos civiles y políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales, requieren de una acción del Estado, pero el sujeto obligado es el Estado. Sin embargo, el Estado está ya en el concepto de esas obligaciones, debe proteger a las personas y a los grupos de las vulneraciones o afectaciones de derechos humanos cometidas por sus propios órganos o entidades, pero también por terceros, incluidos los agentes privados. Pero el sujeto obligado es el Estado. Sin embargo, y previo a la tendencia más contemporánea de los principios rectores, los órganos que interpretan estos tratados han ido acotando o han ido refiriendo a la responsabilidad de las empresas, indirectamente a través de la responsabilidad de los estados. Por ejemplo, el comité que supervisa el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el comité de DESC, le llamamos, para resumirlo, en su interpretación del derecho a la salud, dice, ¿no es cierto?, que son los obligados, los estados son los obligados, pero también todos los integrantes de la sociedad, los profesionales de la salud y las empresas privadas también tienen responsabilidades. Y que los estados tienen que adoptar medidas para que el sector
salud y la empresa privada y la sociedad civil conozcan y tengan en cuenta el derecho a la salud. Lo mismo el Pacto Internacional, el Comité del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el 2004, establece de nuevo esta noción de que son los estados los obligados a proteger estos derechos, pero no solo contra las violaciones de sus agentes, sino que también aquellas cometidas por personas o entidades privadas. Entonces, los estados infringen los derechos cuando permiten o cuando toleran que los privados cometan estos actos o cuando no toman medidas para prevenir, castigar, investigar o reparar el daño que causan los privados, ¿no? Que incluyen obviamente las empresas. O sea, hay una evolución hacia entender que los privados tienen responsabilidades en derechos humanos, pero en última instancia el Estado sigue siendo el titular de las obligaciones. Eh, y aquí hay una larga historia de lucha desde los países del sur global, antes llamados no alineados, eh, para establecer normas vinculantes sobre todo sobre empresas transnacionales. En Naciones Unidas, desde la década del 90, ¿no es cierto? Hay un proyecto para asegurar o establecer la conducta, o proteger frente a la conducta de las empresas transnacionales en el seno de las Naciones Unidas, de la Comisión de Naciones Unidas sobre Empresas Transnacionales, pero esta no prosperó. El 2003, de nuevo, hay un proyecto de normas sobre empresas transnacionales y otras empresas en materia de derechos humanos, tampoco prosperó. Y el 2005 es que el secretario general de Naciones Unidas nombra a John Ruggie, un empresario, hay que decirlo, era un académico de Harvard, pero también un empresario que en sus últimos años de vida estuvo vinculado al petróleo y estuvo vinculado a empresas con presencia en el territorio de Chile, como es Barrick Gold, fue el directorio de Barrick Gold, y John Ruggie lo nombra representante especial del secretario general sobre cuestiones referidas a los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas. Y él impulsa un proceso que culmina en el 2011, que se desarrolló a través de, digamos, de talleres, seminarios. Nosotros tuvimos oportunidad de participar en alguno de ellos, planteando nuestras perspectivas. Y es que no necesariamente por ello nos sentimos representados por lo que surgió de ahí, pero tratamos desde sociedad civil, a través de redes como la Red Desk o la Federación Internacional de Derechos Humanos, de incidir en ello. Y es ahí donde el 2009, el profesor Ruggie elabora y presenta los principios rectores sobre empresas y derechos humanos, y estas son aprobadas por el Consejo de Derechos Humanos el 2011. Y estas se basan en tres grandes principios. Uno, que mantienen esta idea de que los obligados son los estados, y por lo tanto tienen la obligación de proteger frente a los abusos de derechos humanos cometidos por terceros, incluyen las empresas, y que las empresas tienen que respetar los derechos humanos, lo que implica evitar vulnerar los derechos de las personas, de los grupos también, y reparar sus consecuencias negativas. Y, eh, y establece además una tercera idea central y un tercer pilar, que es que está relacionada con la necesidad de establecer mecanismos de reparación del Estado y mecanismos de reparación de diversa naturaleza, y también mecanismos de reparación de las empresas. Y es aquí que hay un video del Sistema de Naciones Unidas a 10 años de los principios rectores, vale decir, del 2021, que resume esto y que, como son 5 minutos, lo resume mucho mejor que yo. Se los quiero mostrar.
Eh, a ver, esperemos que funcione todo bien. Ahí me dicen. En 2011, el Consejo de Derechos Humanos aprobó por ¿Sí? unanimidad los principios rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos. Partiendo de la constatación de que tanto los estados como las empresas pueden generar repercusiones negativas sobre los derechos humanos, pero también remediarlas, los principios rectores proporcionan un marco operativo para proteger y respetar los derechos humanos en el contexto de las actividades empresariales y remediar las repercusiones negativas sobre los derechos humanos que puedan generar. Describen lo que implica para los estados tener obligaciones en materia de derechos humanos con respecto a la actividad económica, y reconocen que las empresas son responsables de respetar los derechos humanos, independientemente de su tamaño, sector, contexto operativo, propiedad y estructura. También subrayan la necesidad de que las víctimas tengan acceso efectivo a la reparación. Garantizar el respeto de los derechos humanos a escala mundial no puede lograrse solo con la actuación de los estados. Todos aquellos actores que tienen el potencial de afectar negativamente a los derechos humanos tienen un papel que desempeñar. Los principios rectores subrayan el papel vital de las organizaciones de la sociedad civil, las personas defensoras de los derechos humanos, las instituciones nacionales de derechos humanos y otras partes interesadas que abogan por la protección de los derechos humanos y la rendición de cuentas por daños causados, especialmente los de las poblaciones con mayor riesgo de vulnerabilidad y marginación. Hay 31 principios en los principios rectores y están divididos en 3 pilares que aclaran los deberes de los estados y las responsabilidades de las empresas en el campo de las empresas y los derechos humanos. El primer pilar se refiere al deber del Estado de proteger los derechos humanos. Los principios rectores detallan lo que implica este deber en el contexto de las actividades empresariales, señalando concretamente que, dentro de las obligaciones de los Estados, en línea con el derecho internacional de los derechos humanos, está el proteger a las personas y a las comunidades ante los abusos de los derechos humanos que puedan llevar a cabo las empresas. Los principios rectores reconocen que los Estados deben adoptar medidas apropiadas para prevenir, investigar, castigar y reparar tales abusos mediante políticas, leyes, reglamentos, procedimientos judiciales eficaces. El pilar 2 establece la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos, misma que existe independientemente de la capacidad y/o la voluntad de los Estados de cumplir sus propias obligaciones. Se espera que las empresas eviten infringir los derechos humanos internacionalmente reconocidos de las personas y comunidades con las que entran en contacto, independientemente del lugar en el que operen. Los principios rectores detallan cómo las empresas deben actuar con la diligencia debida en materia de derechos humanos para identificar, prevenir, mitigar y dar cuenta de cómo abordan sus impactos negativos sobre los derechos humanos. Sin embargo, incluso con las mejores políticas y prácticas, se producirán impactos negativos sobre los derechos humanos y cuando las empresas identifiquen que han causado o contribuido a tales impactos, su responsabilidad de respetar los derechos humanos requiere un compromiso activo para remediarlos. Por último, el tercer pilar de los principios rectores se refiere a los deberes y las responsabilidades de los Estados y las empresas en lo que respecta al acceso a una reparación efectiva de las víctimas de violaciones de derechos humanos. Aunque los mecanismos judiciales son fundamentales para garantizar el acceso a la reparación, tanto los mecanismos de reclamación estatales, judiciales y no judiciales como los no estatales tienen un papel que desempeñar. Los titulares de derechos humanos afectados por abusos a sus derechos relacionados con las empresas deben tener la posibilidad de buscar, obtener y hacer valer vías de reparación, es decir, una serie de vías en función de las diversas circunstancias, incluida la naturaleza de los abusos y lo que los titulares de derechos consideran como reparatorio en su propio caso, pues de hecho, los mecanismos de reparación deben responder a las diversas experiencias y expectativas de los titulares de derechos. Las reparaciones deben ser para las víctimas y pueden incluir disculpas, restitución, rehabilitación, compensación financiera o no financiera y sanciones punitivas, así como la prevención del daño mediante, por ejemplo, mandatos judiciales o garantías de no repetición. Según las normas internacionales, los recursos de reparación deben ser adecuados, efectivos y rápidos.
En 2021, con motivo del 10º aniversario de la aprobación de los principios rectores, el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos presentó la hoja de ruta de los principios rectores 10 más. El objetivo de la hoja de ruta es establecer cómo pueden llevarse a la práctica los principios rectores durante la próxima década, para lograr resultados tangibles para las personas y para las comunidades afectadas, y contribuir así también a una globalización socialmente sostenible. Ahí estamos. Vamos a volver a... Espérate. Share. Vamos a volver. And so, yeah, and so he's like, what are we doing today? Perdón, perdón. Volvemos a sesión uno. ¿Todo bien? Sí, ahí ya vemos la presentación, pero hay que ponerla en grande. Ahí sí. Ahí está. Bueno, mira, eh, siempre es bueno poner un audiovisual, resume esto. Esta presentación yo intenté in- identificar los temas más relevantes de los principios rectores, haciendo referencia a los comentarios del propio sistema de Naciones Unidas sobre su interpretación y haciendo una bajada a algunas realidades que importan en el país. Voy a tratar de ser muy rápido con ello, porque después vamos a ver la insuficiencia, como ustedes ya lo intuyen a partir de la realidad que viven y del propio video del sistema de Naciones Unidas, digamos. En- digamos, la principal obligación del Estado es la de proteger eh, contra las violaciones de derechos humanos cometidas en su territorio y o su jurisdicción por terceros, vale decir, por las empresas. Y aquí, ¿por qué es importante esto de su jurisdicción? Porque los estados tienen responsabilidades en derechos humanos no solo en el país, sino que a través de las empresas domiciliadas en el país tienen también jurisdicción sobre violaciones de derechos humanos que pueden cometer esas empresas fuera del país. Entonces, la observación acá es la importancia que tiene que los estados inversionistas o cuyas empresas invierten fuera del país eh, eviten y tomen medidas para evitar que sus empresas violen los derechos humanos fuera el país, eh, fuera de donde están domiciliadas. Para el caso de Chile, esto tiene mucha importancia para las empresas extranjeras y la responsabilidad de países como Canadá, Noruega, etcétera. Pero Chile tiene 1.200 empresas operando fuera del país. Eh, y empresas tan grandes como Codelco, como Arauco, como CMPC, entonces Chile tiene responsabilidades extraterritoriales por esa. En fin, de acuerdo a los principios rectores, los estados tienen que tomar medidas, hacer cumplir las leyes y modificar las leyes. Pensemos en la Constitución, pensemos en las leyes ambientales, pensemos en las leyes en esta ley sobre permisos sectoriales que fue aprobada recientemente. El Estado no está aplicando las leyes o no está adecuándolas para respetar los derechos humanos. Eh, Además, los estados tienen que, de acuerdo a los principios rectores, tienen que tomar medidas adicionales cuando se trata de sus propias empresas. Pensemos de nuevo en Codelco. El comentario de los principios rectores es que las empresas estatales tienen mayores medios a su disposición para cumplir las políticas, leyes y reglamentos que refieren a los derechos humanos. Lamentablemente, y eso también en estudios que estamos realizando desde el observatorio, no siempre las empresas estatales dan el ejemplo en esta materia. También relevante para la obligación del Estado son tener
en cuenta los derechos humanos cuando suscriben acuerdos comerciales internacionales. Y ya vimos que esos acuerdos de inversión internacional eh, facilitan a que los inversores puedan demandar al Estado por adoptar leyes o normas que favorecen los derechos humanos. De modo que también hay una interpelación a los estados en ese sentido. Las empresas, por su parte, tienen este deber de respetar los derechos humanos, absteniéndose de infringirlo y haciéndose cargo de las consecuencias negativas en las que tienen alguna participación y por lo tanto tienen que prevenirlas, mitigarlas y remediarlas. Eh, y aquí se refiere a aquellas que producen directamente como consecuencia de su actuación o aquellas, ¿no es cierto?, que tienen que prevenir, mitigar las consecuencias negativas sobre derechos humanos eh, directamente relacionadas con sus operaciones o incluso cuando no hayan contribuido a generarlos con sus relaciones comerciales, a través de sus propias actividades o como resultado de sus relaciones comerciales con otras partes. Y digamos, los deberes, no habla de respetar, tienen dos componentes que son la debida diligencia, y esta debida diligencia eh, los obliga a, bueno, tener un compromiso explícito, pero debe abarcar las consecuencias negativas sobre los derechos humanos que la empresa haya provocado o contribuido a provocar a través de sus operaciones, de sus propias operaciones o aquellas que guarden relación con sus relaciones comerciales. Y cuando han cometido, ¿no es cierto?, daños a los derechos humanos o consecuencias negativas, deben repararlas. Eh, en fin. Y el tercer pilar obliga al Estado, pero también a las empresas, a establecer mecanismos de reclamación para la reparación. Y en el caso de los estados, estos pueden ser mecanismos judiciales, eh, y, y que tienen que tener, ¿no es cierto?, características que eran señaladas en el video, que deben ser accesibles, deben ser independientes, deben ser rápidos y debe, digamos, enfrentarse los obstáculos, particularmente aquellos que afectan algunos sectores de la población para acceder a estos mecanismos, pero también mecanismos de reclamación extrajudicial. Y aquí hace referencia a las instituciones nacionales de derechos humanos y ahí la importancia de en Chile que ha tenido el INDH como una instancia de reclamación, visibilización y en algunos casos también como instancia para hacer uso del sistema formal de justicia para exigir la responsabilidad de las empresas. Y hace referencia también a los mecanismos de reclamación no estatales, señalando que los estados deben estudiar eh, eh, facilitar mecanismos de reclamación no estatal y ahí es donde están los mecanismos de las empresas eh, o de las asociaciones de empresas o mecanismos, por ejemplo, de estos sellos multiactor como son en el caso de la forestación que nosotros conocemos, el FSC, o forestación sustentable, mecanismos que no siempre son mecanismos adecuados para la reclamación, pero se obliga a las empresas a tener estos mecanismos para reparar, eh, para posibilitar la reparación de estos daños que puedan provocarse por el actuar de las empresas. Pues bien, esto parece ideal, pero en la práctica los principios rectores, como ustedes sabían o ahora saben con mayor profundidad, tienen serias limitaciones. ¿Por qué? Porque el pilar 2, o sea, la responsabilidad del Estado se basa generalmente en tratados vinculantes y son obligaciones, ya sea a través de normas domésticas de los Estados o a través de convenciones internacionales a través de las cuales los Estados se han obligado
a hacer efectivos los derechos humanos, sea civiles y políticos, económicos, sociales y culturales. Pero en el caso del Pilar 2, este deber de las empresas de respetar, no existen mecanismos vinculantes o mecanismos que permitan hacer exigible esta responsabilidad o difícilmente se hacen exigibles. Naciones Unidas crea el 2011 un grupo de trabajo sobre derechos humanos y empresas, y este grupo propone un mecanismo para que los estados promuevan la aplicación de los principios rectores. Y ese mecanismo son los planes nacionales de acción de empresas y derechos humanos, como una manera de que los estados tomen un rol más activo en la materialización de estos principios rectores. Pues bien, es un mapa que deben ver bastante diluido, pero hay 36 estados que han adoptado un primer Plan Nacional de Acción, hay 11 estados que han publicado un segundo. Chile tiene dos, Colombia tiene dos, Argentina tiene uno, Perú tiene uno. Y hay otros países que se encuentran en desarrollo de estos planes de acción nacional. Eh, ¿Cuál es el análisis que hace el grupo de trabajo a los 10 años de aplicación o de existencia de los principios rectores? Dice que de alguna manera tiene razón. Antes no había como un estándar generalmente aceptado por los estados y por las empresas como un estándar aplicable para guiar o orientar al menos el comportamiento de las empresas. Y efectivamente, los principios rectores han sido asumidos por todos los estados, parte del Consejo de Derechos Humanos, pero también por la mayor parte de las asociaciones de empresas, Pacto Global, etcétera, etcétera. Eh, Tienen una legitimidad. También han motivado o han influenciado instrumentos como el que vamos a ver, las directrices de la OECD sobre empresas multinacionales y otras normas sobre responsabilidad social y declaración tripartita de la OIT. Y la tendencia más actual es que ha motivado a diversos estados, particularmente en Europa y en América Latina, hay 3 estados que tienen proyectos de legislación para hacer exigible la responsabilidad de las empresas a través de normas legalmente o jurídicamente vinculantes. Hasta ahora, Francia, Alemania, Países Bajos, recientemente la propia Unión Europea aprobó esas directrices y en América Latina, Brasil, Perú y Chile, aún en proyectos de ley para hacer vinculante y para ser exigible la responsabilidad de las empresas. Y el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas reconoce que los abusos siguen existiendo, eh, pero que se avanza en lo que llama como una mezcla inteligente entre los principios voluntarios y la legislación y medidas obligatorias. Sin embargo, hay balances que se han hecho desde sociedad civil, desde pueblos indígenas. Me tocó participar en este balance de los 10 años junto con una organización global de sociedad civil, pueblo indígena, IDGIA, basada en Dinamarca, que analiza qué pasó con los pueblos indígenas luego de estos 10 años y constata que los pueblos indígenas siguen siendo los más afectados por los impactos de empresas, que las empresas no han adoptado y no han asumido su responsabilidad y que tampoco los estados han garantizado, asegurado el acceso a mecanismos de reparación efectiva de sus derechos. Y por eso y hoy día no vamos a profundizar en ello, entiendo que en próximas sesiones se va a poder profundizar en ello. Hay en Naciones Unidas un proceso que fue empujado por Ecuador y por Sudáfrica en 2014 para elaborar un tratado, una convención, que es un tratado jurídicamente vinculante para los estados que lo ratifican, para hacer exigible la responsabilidad de las empresas, generando mecanismos tanto a nivel del sistema de Naciones Unidas como para los estados que lo ratifican, estableciendo o obligando a los estados a establecer mecanismos
para hacer efectiva la responsabilidad civil, penal, administrativa de las empresas y asegurar el acceso a la justicia. Con todo, este proceso ya tiene 11 años y hay limitantes en temas que son centrales en la discusión internacional, como son las responsabilidades extraterritorial de los estados cuando sus empresas violan los derechos humanos fuera del país y el derecho al consentimiento libre, previo e informado de pueblos indígenas, pero también hoy día reconocido para comunidades locales a través de distintos instrumentos. ¿Y qué es lo que son los planes de acción? Que es el mecanismo que propone el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas para que los estados promuevan, prevengan violaciones de derechos humanos y refuercen la protección, eh, incluyendo estos tres rectores con la participación de todos los actores, estableciendo mecanismos para que supervisen su aplicación. Estos planes tienen, de acuerdo al Instituto Danés de Derechos Humanos, que ha tenido un rol bastante protagónico y ha apoyado al Estado de Chile y a muchos otros estados de América Latina y del mundo a impulsar estos planes nacionales de acción, eh, tienen como beneficio estimular el diálogo, prevenir los abusos, empoderar a los pueblos y comunidades y incentivar el desarrollo de legislación obligatoria, pero todavía no son suficientemente, reconoce el Instituto Danés, participativo. Falta, por lo tanto, este enfoque multiactor. Muchas veces no tienen recursos para desarrollar sus propuestas y cambian o no tienen, no garantizan la continuidad cuando hay cambios de gobierno, como es una realidad que hemos vivido en este país. No me refiero a cambios de gobierno, en todas las democracias hay cambios de gobierno, pero a cambios de tendencias políticas. Y las críticas son que, digamos, algunas de las son insuficientes para asegurar la participación, las medidas de rendición son débiles y no existen evidencia de sus impactos. Pues bien, ¿qué ha pasado en Chile con estos planes de acción? Hay tres planes de acción, dos planes de acción en teoría ejecutados. Vamos a ver, no del todo. Uno bajo la administración de Bachelet II, aprobado en el 2007, con 150 compromisos, pero la mayoría para el Estado, no para las empresas, no para los privados. Eh, Tenía una vigencia de 3 años y por pandemia fue extendido hasta el 2021. Tuvo una precaria participación ciudadana, no tuvo consulta indígena, no asumió todos los principios rectores, sino que algunos principios rectores, básicamente a través de medidas de capacitación, de compromisos, pero no de mecanismos exigibles para poder generar transformaciones efectivas, concentradas en órganos del Estado, débil implementación. Y aquí hay un par de cuadros que quedarán con ustedes. Que de los 150, en realidad los finalizados al 2020 eran 60 y la mayoría o no habían sido cumplidos o estaban en implementación. Algo parecido ha pasado con el segundo plan de acción del 2022 al 2025, elaborado bajo pandemia en el gobierno de Piñera 2. Eh, Curiosamente, el mismo gobierno contrató una consultoría de la Universidad Católica que establecía que debía tener una mayor participación de los grupos afectados directamente y que no debía concentrarse en los órganos del Estado, eh, pero no tuvo un foco no tuvo participación de los grupos llamados vulnerables y siguió concentrado en los órganos del Estado. Aquí vamos a ver, si bien ahora tiene una mayor cantidad de recomendaciones que refieren a las empresas, al pilar 2, ¿cierto?
total de 25, sigue teniendo un mayor énfasis en las medidas que atañen al Estado. Y en cuanto a su implementación, casi 30 de las 58 medidas que consideraba no han sido del todo implementadas. En fin, y no es de llamar la atención el hecho de que desde el Ministerio de Justicia eh, están un poco preocupados porque llaman a un tercer, a participación ciudadana para un tercer Plan Nacional de Acción de Empresas de Derechos Humanos y no tienen interés de comunidades y de sectores afectados por empresas, porque en realidad no ha habido una buena experiencia con los dos planes de acción anteriores. Por último, no sé cómo andamos con el tiempo, no andamos tan bien, pero como me habían pedido que refiriera a las directrices de la OCDE sobre empresas multinacionales, una rápida mirada a ellas, a estas directrices que fueron elaboradas inicialmente en la década del 70, revisadas en el 2011, pero actualizadas al 2023. De nuevo, son no vinculantes. Para los países de la OCDE son 39, pero hay cerca de 50 países que han asumido estas líneas directrices de la OCDE sobre empresas multinacionales. Y se aplican a empresas multinacionales que actúan más allá de las fronteras de todos los sectores y tamaños, e incluyen un mecanismo de reclamación para las denuncias, que son los puntos nacionales de contacto. Muy brevemente, lo interesante de estas directrices es que incorporan nuevas temáticas. Son 16 temáticas que incluyen cambio climático, sobre la base de las directrices del Acuerdo de París, es decir, en términos de que las empresas no deben afectar o no deben, a través de su acción, eh, amenazar el cumplimiento de los estándares y de las metas del Acuerdo de París. Temas como la corrupción, eh, medio ambiente, obviamente, derechos humanos, con una específica referencia a los grupos llamados vulnerables, pueblos indígenas, transición justa, en fin, asume temáticas que hasta ahora no habían estado incorporadas como temáticas de derechos humanos. Aquí hay un desarrollo de algunos de los puntos más importantes, que en el caso de los derechos humanos implica prestar atención a quienes corren mayor riesgo, como los pueblos indígenas, los activistas, la corrupción, eh, subrayar ahí las prácticas del lobismo de las empresas deben estar en consonancia con sus compromisos de sostenibilidad, tema sensible en este país, cambio climático y transición basada en Acuerdo de París, medio ambiente, reparación del daño ambiental. Pueblos indígenas incorpora este concepto de la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblo Indígena, que es el consentimiento libre, previo e informado, y defensores y defensoras de derechos humanos, eh, abstenerse de las represalias en contra de los defensores de derechos humanos eh, y de quienes cuestionan la actividad empresarial. ¿Cómo se implementan? A través de, o sea, cómo se hacen efectivo, a través de los puntos nacionales de contacto, para la conducta empresarial responsable, que promueven estas normas, ayudan a los estados a avanzar políticas y legislación y resuelven o acogen, pueden acoger estas denuncias, que se llaman instancias específicas contra las empresas. Son además mecanismos de diálogo, y las denuncias pueden presentarse tanto al estado donde está, donde ocurren los hechos, la vulneración, la afectación de estas directrices, como donde están domiciliadas aquellas empresas multinacionales que los afectan. E incluso pueden presentarse ante ambos.
Pueden referirse a daños pasados, presentes o prevenir daños futuros. Y en el caso de Chile, ese punto nacional de contacto está bajo la responsabilidad del Ministerio de Relaciones Exteriores, Relaciones Internacionales, el Departamento de Conducta Empresarial Responsable, que tiene un comité que no es el que ve estas denuncias, pero que tiene un comité espejo integrado por representantes de empresarios, de organizaciones sindicales, sociedad civil, academia, organizaciones de pueblos indígenas, algunos de los integrantes de la plataforma de derechos humanos y empresas a la cual pertenecemos y desde la cual estamos impulsando esta iniciativa participan de esa instancia. Y solo referir que desde el 2002 se han presentado cerca de 20 casos, digamos, de contra empresas ante el Punto Nacional, más de 30 presentaciones, perdón, ante el Punto Nacional de Contacto de Chile. Y actualmente hay una acción que nosotros llevamos desde el observatorio, apoyamos desde el observatorio, porque la verdad es que la lleva una organización tradicional mapuche de la región de los ríos y de los lagos, por las centrales hidroeléctricas que impulsa Statkraft, y se decidió llevarla ante Noruega porque la idea es que que el punto nacional de contacto de Noruega tendría mayor objetividad para llevar esta denuncia que se basa en la vulneración del derecho al consentimiento al libre previo informado por parte de esta empresa al impulsar este proyecto en sitios espirituales, sitios sagrados de la comunidad. En fin, tratado vinculante, creo que ya lo señalaba, disculpa por... Y el sistema interamericano también se ha hecho eco y yo entiendo que va a ser abordado próximamente en otras sesiones, pero quedará aquí. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha ido elaborando estándares que de alguna manera, y en esto sí los principios rectores han tenido una importancia porque surgen del sistema de Naciones Unidas y sistemas regionales como el sistema interamericano, se ha ido haciendo eco de estos estándares en sus directrices, ¿no es cierto? Entonces dice que los estados tienen el deber de regular y adoptar decisiones en el derecho interno eh, para asegurar la responsabilidad de las empresas, investigar, sancionar y garantizar el acceso a mecanismos. De alguna manera es casi literal de los principios rectores, y que las empresas deben abstenerse de infringir, contribuir, facilitar o agravar violaciones de derechos humanos en las que tengan alguna participación. Y hay un fallo muy reciente del año pasado, y con esto sí que termino, eh, de Perú, en contra del Estado de Perú, por haber autorizado una minera de capitales estadounidenses, que en verdad es una fundición en un territorio andino de Perú, que durante un par de décadas contaminó con metales pesados un pueblo, La Oroya. Y aquí no solo se hace eco de los principios rectores, sino que obliga a las empresas a pagar, obliga en realidad al Estado a, a que la empresa deba pagar y resarcir por los daños ocasionados en sus operaciones sobre la base de un principio que es el principio ambiental fundamental, que es el principio el que contamina paga. Pues bien, nada, wow,